y para mejorar nuestras prácticas. También abrimos un servicio de email para cualquier persona que en un momento determinado prefiera hacerlo a través de un escrito, de un correo electrónico. Y actualmente estamos también abriendo un chat. De hecho, si tenéis interés, veréis que en nuestra página web también podéis hacer consultas a través de un chat, tanto niños como adultos, para cualquier problemática que esté afectando siempre a un menor. Las características de esta línea son las siguientes. Es un teléfono totalmente profesionalizado, exclusivamente está atendido por psicólogos y psicólogas. Exclusivamente. Es decir, detrás de ellos y trabajando en equipo, hay un equipo de abogados y de trabajadores sociales que dan cobertura y asesoramiento a todas las demás. Pero siempre que un adolescente habla con nosotros, va a ser atendido por una psicóloga. Esto nos permite garantizar el anonimato y la confidencialidad, porque esta es una de las características que permite que salgan a la luz situaciones que de otra forma pues, permanecerían ocultas. Cuando un adolescente se da cuenta de que no le estamos mintiendo, que no lo estamos engañando, que nosotros no vemos su número de teléfono, que no tenemos ninguna forma, salvo que él nos lo diga, de localizar dónde se encuentra y que no vamos a llevar a cabo ninguna acción que él o que ella no quiera, entonces cuando confía, cuando se abre y cuando nos cuenta lo que realmente le está preocupando. Estamos para cualquier dificultad que le pueda afectar, sea cual sea, 24 horas al día, y tenemos un servicio de teletraducción que nos permite poder atender prácticamente cualquier idioma que quisiera hablar con nosotros un adolescente. Como os decía, abogados y trabajadores sociales dan apoyo al equipo de psicólogos, pero siempre es una psicóloga la que se encarga de transmitir la información. ¿Por qué? Porque creemos que, vamos a ver, imaginemos en cuestión legal, ¿no? Es importante tener al abogado para que estudie, para que valore el caso, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos ocurre a los adultos que nos hablan los abogados o que leemos un escrito y parece que está en otro idioma? ¿Cuánto nos cuesta muchas veces el poder llegar a la comprensión? Por eso creemos que debe ser la psicóloga la que traslade esa información para asegurarse que primero lo adapta a la edad del llamante, a sus capacidades, porque no es lo mismo una niña de 17 años que una de 13, que una con discapacidad que una que no la tenga, por ejemplo, y asegurarse además de que ha comprendido y ha entendido las acciones que se tienen que llevar a cabo y sobre todo, y muy importante, reducir sus temores, explicarle los pasos que se tienen que dar y asegurar el hecho de que efectivamente en todo momento ella sepa lo que va a ocurrir y tenga sensación de control. El año pasado atendimos 363.183 llamadas, solamente en un año. Esto nos sitúa en una media de 1000 llamadas diarias. Se dice pronto, pero detrás de cada una de esas llamadas hay un niño. Una niña con un problema serio que en un momento determinado se ha atrevido a contarlo. ¿Cuáles son las problemáticas que hemos atendido el año pasado? Pues veréis que es de todo tipo de problemas, de todo. Pero si nos centramos en aquellas que tienen que ver con las diferentes situaciones de violencia, veréis que en esta... ¿Se ve bien la gráfica o está muy lejos? Veréis que en la gráfica, si sumamos maltrato físico, maltrato psicológico, situaciones de abandono, abuso sexual, agresiones extrafamiliares, violencia de género, violencia escolar y otros tipos de violencia, entonces nos encontramos con que es el principal motivo de llamar la violencia. Casi el 40% de las llamadas por el teléfono del adulto de la familia y casi el 25% cuando son los propios niños los que hablan con nosotros. Eso no quiere decir que ellos identifiquen la violencia. Eso quiere decir que muchas veces nos están llamando por dificultades, por ejemplo, de relación, a veces dificultades de relación familiar, o problemas en el colegio, o otro tipo de problema que le está pudiendo afectar o preocupar, y es la psicóloga la que con su exploración, con su pericia, consigue ir sacando a la luz el problema que hay oculto. Os diré que en situaciones de violencia de género este es uno de los grandes hándicaps, de los grandes problemas que tenemos. Porque las adolescentes que hablan con nosotros, afortunadamente muchas de ellas lo hacen contando, digo afortunadamente porque eso permite que salga a la luz, que de alguna forma
se identifique el problema que tiene gracias a que nos han llamado por otra cosa. Muchas veces nos cuentan, tengo un problema con mi madre o tengo un problema con mi padre, no me deja volver a casa. Y cuando la psicóloga explora por qué no te deja, descubre que en un caso de violencia de género los padres a lo mejor simplemente intuyen que hay un problema de relación, ven a su hija a sufrir y entonces están tratando de empujar la hora de vuelta, de regreso a casa, que es donde creen que pueden controlar. Pero están ajenos a la realidad de la situación que ella está viviendo. Y ella también, que es lo más grave, porque no es consciente de que lo que está viviendo es violencia de género. Entonces, bueno, como os decía, aquí vemos, ahí las problemáticas son muy diversas y vemos, como os decía, que el principal motivo tiene que ver con violencia. Pero como el motivo, no me quiero pasar de tiempo, quiero ver más o menos, muy bien. Como el motivo de estar yo hoy aquí, básicamente es hablaros de la violencia de género y del trabajo que estamos desarrollando con violencia de género. Bueno, pues vamos a centrarlo en concreto sobre las llamadas que tuvimos el año pasado. Recibimos básicamente dos tipos de llamadas. Para eso tenemos un convenio de colaboración con el que en su día fue el Ministerio de Igualdad y actualmente es la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en la que todas las llamadas que se producen en el 016, siempre que hay una menor implicada o un menor que está viviendo, siendo víctima directa de la violencia de género, bien porque la viva dentro de su entorno familiar, o bien porque si es una mujer está viviéndolo como adolescente a manos de su pareja, en aquel caso 016 nos va a derivar a Fundación ANAR y vamos a ser nosotros quienes atendamos esa llamada, gracias a este convenio que tenemos. El año pasado fueron 1920 las llamadas de niños y niñas que sufrían la violencia de género. En concreto, 1642 fueron estos niños que vivieron la violencia dentro de su propio entorno familiar. Fijaos que hay un tema muy importante aquí y es verdad que muchas personas yo creo que identifican mal y se ha hecho daño al extender esa idea, pero sí es verdad que bueno, pues yo creo que es importante también matizarla, ¿no? Y es que la violencia de género, cuando hablamos de nuestros propios referentes, cuando hablamos de nuestros padres, muchas mujeres que están sufriendo y aguantando, ¿no? Te dicen, prefiero no irme de casa porque por lo menos así los palos los aguanto yo y protejo a mis hijos, te dicen esto. No se dan cuenta de que por ese deseo de protección, en muchas ocasiones, también están implantando ese modelo de referencia. No solamente se aprende a ser agresor, también se aprende a ser víctima, ¿no? Y esto, muchas veces, cuando ellos son capaces de identificarlo, les da el impulso, el ánimo suficiente como para poner la denuncia, para seguir adelante y cambiar la situación que se está produciendo. Pero decía, 1642 situaciones en las que los menores están siendo víctimas directas. Y en total fueron 278 situaciones en las que la víctima directa era una menor de edad. Cuando fuimos al Ministerio, como decía, cuando era el Ministerio de Igualdad, a explicar que nosotros estamos teniendo muchísimas llamadas de adolescentes que eran víctimas de violencia de género, lo hicimos porque creíamos que había que darles visibilidad, porque era una situación real que se estaba produciendo en nuestro... Y sobre todo lo que nos alarmaba era esto que os estaba comentando antes, ¿no? Es decir, que es que no hay conciencia, no son conscientes. Para nuestros esfuerzos, lo que estamos haciendo en el día de hoy, lo que se está haciendo desde No Más Violencia, de ir a dar charlas y conseguir que las adolescentes sean conscientes, ese trabajo yo creo que está dando sus frutos y es muy importante, pero aún nos queda muchísimo camino por recorrer. Como os decía, claro, se vio inmediatamente y de ahí surgió esta 278 niñas. Dicho así parece muy poco, puede parecer poco, pero claro, si comparamos con 300.000 llamadas y cosas así, 278 personas, ¿os imagináis en una sala como esta cuántas personas son 278? Pues estas son las adolescentes y más de la mitad de ellas, cuando hablaron con nosotros, no llamaron por violencia de género, hablaban con nosotros por otro problema. Y esto es lo que a nosotros nos parece de lo más importante. Os he puesto en esta gráfica lo que es la evolución de las llamadas que hemos tenido desde el año 2009, que es cuando empezamos con este servicio, hasta el 2014. Fijaos en el incremento progresivo.
tanto de las llamadas como de los casos que supusieron, porque a veces un caso requiere varias llamadas. Y veis que el incremento es cada año. Si yo comparo ya el 2009 con el 2014, hemos multiplicado por muchísimas este tipo de llamadas, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente con, entre otras cosas, con hacer difusión de este teléfono, que la gente sepa que puede llamar a este servicio y que hay un servicio que está, como decía antes, 24 horas. Yo digo que es casi un sueño hecho realidad. Imaginad que tenéis un problema y tú tienes un psicólogo disponible 24 horas de forma totalmente gratuita y anónima, al otro lado de la línea. Esto es lo que nosotros desde Fundación ANAR creemos que debemos de dar a nuestros adolescentes. Bien, entonces, básicamente, y por no extenderme mucho, os voy a explicar cuál es el trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Nos encontramos, por un lado, en que las llamadas por problemas sentimentales tienen muchas veces planteamientos de sentimientos de ambivalencia, dudas que hacen sospechar sobre la violencia de género. Y nosotros ahí siempre vamos a hacer prevención. Nos parece esencial el trabajo de prevenir respecto a la posible relación de pareja en las adolescentes que puedan existir indicios de violencia de género. Por otro lado, también hay situaciones en las que hay llamadas de mucha gravedad. Cuando hablamos de mucha gravedad, significa que a veces tenemos que intervenir. No sirve simplemente a lo mejor con dar un recurso. Tenemos una guía de recursos con más de 20.000 recursos en Fundación ANAR. Somos la única guía que hay a nivel nacional con recursos de infancia. Es nuestro trabajo, nuestro día a día. Entonces, tenemos recogidos todos los recursos que existen en todas las comunidades autónomas y las estamos permanentemente actualizando para poder derivar correctamente en función de la llamada que nos esté produciendo. Pero a veces es necesaria incluso la intervención por la situación de riesgo o de desprotección que presenta la llamada. Ante este tipo de situaciones, gracias a ese convenio que tenemos con Policía y con Guardia Civil, de forma inmediata se reacciona a nuestra llamada. También formamos parte del propio sistema de protección. Somos reconocidos a nivel nacional por los servicios sociales, por nuestro trabajo en el día a día y, como decía la propia representante de Naciones Unidas, Marta Santos País, en un escrito que hizo a favor de Fundación ANAR, en que es un reconocimiento que nos hacían, nos decía: el teléfono ANAR es la puerta de entrada al sistema de protección y nos sentimos como tal, integrados dentro de él, porque hay una respuesta, como decía, inmediata a nuestras llamadas. La experiencia nos dice que no existen dos llamadas iguales. Es verdad que tenemos protocolos y que nuestros protocolos están validados por el Ministerio, pero es verdad que los protocolos, siempre detrás de un protocolo, cuando hay que aplicar un protocolo, hay una persona. Y, como os decía, las circunstancias, el conocimiento, la experiencia, siempre es distinto un caso de otro. Por eso, es muy importante que las personas que estén atendiendo la línea sean personas que tengan una alta cualificación en materia de violencia de género, y por eso, por lo que Fundación ANAR da una formación a todos los psicólogos. Os podéis imaginar que no somos una organización gubernamental, sino no gubernamental. Por tanto, con muy pocos recursos tenemos que hacer mucho, poder atender a todas esas llamadas, y para eso hemos firmado convenios de colaboración con 21 universidades, para que sus alumnos, los que están terminando psicología, vengan con nosotros, se acaben de formar y luego ellos se quedan como voluntarios en la fundación. Algunos son de grado, otros son de posgrado. Y con eso tenemos un total de 200 psicólogos y psicólogas, la mayoría mujeres, debo decir, que yo creo que el tema de la solidaridad está en el doble XX, y eso permite el hecho de que bueno, pues lleguemos a esta media tan extraordinaria de llamadas. Hay muchas llamadas que nos gustaría poder atender y que a veces por falta de recursos no llegamos. También hay que decirlo. Deciros que a través, antes os comentaba las líneas, hemos hablado del 920-2010, y hay un número que es el 116-111, que es un teléfono que Fundación ANAR en su momento también promovió su creación a través de esta plataforma de la que os hablaba antes a nivel internacional, cuyo objetivo lo que teníamos es una de las reuniones que tuvimos a nivel mundial con los 198 países que hoy en día ya tienen abierta una línea de ayuda. Queríamos transformar nuestro 920-2010 en el 116-111.
El objetivo de esa transformación es que todos tuviésemos el mismo teléfono y que no importa el lugar del mundo donde se encuentre un niño o una niña, marque ese número y se encuentre un mismo tipo de servicio. Y nuestro trabajo en red, y por eso estamos en ello. En este momento, en Extremadura, en la Junta de Extremadura, ese teléfono está totalmente operativo y es Fundación ANAR quien lo está atendiendo, ¿vale? Bueno, importantísima la reacción de empatía, es decir, hay que saber escuchar, ¿no? No sirve además simplemente el hecho de una persona con buenas intenciones, con deseo de ayudar. Eso es esencial y se da por supuesto, sino que además tiene que ser personas que tengan, como os comentaba, esa cualificación para poder orientar correctamente, para poder llevar hacia la toma de conciencia y a generar la confianza suficiente. Cuando nosotros analizamos la toma de conciencia, como os decía, nos descubrimos que la mayoría de las adolescentes, casi más del 50%, no eran capaces de identificar la violencia. Damos una respuesta de apoyo emocional, creamos un contexto para dar esa orientación, trabajamos muchísimo el tratar de desculpabilizar y algo esencial es el trabajo en relación a la autoestima y el autoconcepto que, como sabéis, suele estar muy mermado en las adolescentes cuando están sufriendo este tipo de violencia. Trabajamos haciendo una exploración muy completa, desde la descripción de la violencia, frecuencia, intensidad, duración, los parámetros, los pasos. Estudiamos el fenómeno, estudiamos cada caso de forma absolutamente única, cuyo objetivo, ¿para qué? Para poder dar la orientación que realmente requiere la persona. Aparte de reforzarla por su valentía y bueno, por haber sido capaz de contarnos lo que le está ocurriendo, le vamos a tratar de trasladar, de transmitir un mensaje positivo y una serie de pautas de seguridad y de higiene emocional, que en muchas ocasiones es absolutamente necesaria para que la persona se pueda ver capacitada, para que se vea con la capacidad de poder dar los pasos necesarios. Bueno, aquí básicamente es deciros que vamos a intentar, siempre que esto es posible, apoyar en el primer recurso natural que tiene el adolescente, que es su propia familia, cuando esto es posible. En muchas ocasiones, cuando esto no es posible, pues vamos a intentar dar los pasos nosotros, siempre que ella nos dé previamente la autorización. Aparte de informar de sus derechos, de explicarle en qué consiste una denuncia, cómo se debe poner, se valora conjuntamente con la denuncia. Paso muy por encima de esto y simplemente comentaros que en concreto, sobre esa guía de recursos que os comentaba en Extremadura, tenemos identificados un total de 45 recursos donde se atienden a mujeres víctimas de violencia de género. De esos 45 de toda la Junta de Extremadura. De esos 45 recursos hay 2 en los que se atienden a mujeres menores víctimas de este tipo de violencia. Me parece muy importante, fijaos, una cosa que me parece esencial y me encantaría, aunque solo fuera para esto, ya habría merecido la pena venir hoy aquí y estar, bueno, ya merece la pena porque os agradezco enormemente vuestra atención, ¿no? Pero deciros que es importantísimo a estas adolescentes darles atención psicológica. Es esencial. Tenemos que crear unidades donde se pueda dar esa atención psicológica y que sea algo que se dé por sistema. Es importantísimo. Es que aquí se hace. Sí. En las dos casas, en la Casa de la Mujer de Badajoz y de Cáceres, hay lo que se llama el servicio de menores, porque la ley de Extremadura, la ley de igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género de Extremadura, reconoce a los menores y a las menores, hijas y hijos de mujeres víctimas de violencia de género, como víctimas de violencia de género. Exacto. Por lo tanto, si se reconoce, hay que crear ese servicio que las atienda. Y además se atiende a las menores de 14 años en adelante que son víctimas por su propia pareja. Exacto. Y ahí nos encontramos con que hemos dado un paso muy importante adelante. Primero reconociendo a estos menores víctimas de violencia, y no dejándolos en un segundo plano, sino que son víctimas directas. Y se ha dado un gran paso dando esa asistencia. Pero aún creo que es importantísimo facilitar que existan más recursos, para que no existan casos de chicas que no tengan esa atención. Y luego, bueno, pues existen otros problemas que yo creo que son importantes también
trabajar en ellos, ¿no? Por ejemplo, me parece importantísimo y de verdad es una pena que la ley no se haya contemplado en la última reforma. Por ejemplo, el hecho de que nos encontramos situaciones en las que una adolescente o un menor que está siendo víctima directa de la violencia porque la ha vivido viendo cómo su padre está agrediendo a su madre, pues se encuentre en la situación en la que, como el padre nos ha retirado la patria potestad, no, eso ahora el juez, como sabéis, ya tiene obligación de revisarlo. Bueno, pues ya se ha dado un paso importante. Pero es que es más grave todavía otra cosa que todavía no se ha contemplado y que es importante tener en cuenta. Y es el hecho de que, bueno, pues ese niño, para poder recibir tratamiento psicológico, requiere la autorización del padre agresor. Eso es así hoy en día, todavía de forma vigente. Es decir, ¿cómo va el agresor? Perdón, porque me voy de esto y hago lo que me dice Burri que tengo que hacer, que me dice, tú habla de lo que quieras, y lo voy haciendo, siguiendo los consejos del sabio maestro, pero es que esto es importantísimo, es decir, porque a fecha de hoy, para poder recibir el tratamiento psicológico, un niño de 7 años, de 8 años, que ha visto cómo su padre ha estado agrediendo a su madre día tras día, durante años, en muchas ocasiones, para poder recibir ese tratamiento necesita la autorización del agresor. ¿Pero cómo puede ser? Eso no puede ser. Bueno, no es el motivo de... Lo que quiero contaros son las conclusiones del informe y quiero también contar una pincelada de algo de esperanza en positivo que me parece muy importante, bonito, ¿no? No sé si me estoy yendo mucho tiempo o ya. El 64,4% de las llamadas de los menores tenían entre 16 y 17 años. El 15% de los adolescentes en la franja de edad entre los 13 y los 14. El 91% eran españoles. Esta idea es extendida de no, es que los latinoamericanos, eso es falso. El 91,1% eran españolas. El 50% viven con sus padres. El 64,4% era su pareja actual. La edad del agresor, el 74,7% eran menores, lo cual quiere decir que el 26% eran mayores de edad. Hay una diferencia de edad importante. 53,4% no tenían conciencia cuando hablaron con nosotros, no identificaban el problema como tal. Y en cuanto a la duración y frecuencia, quiero destacar dos cosas que me parecen importantes. Y es que sabéis que cuando una persona está sufriendo algún tipo de violencia, da igual el tipo que sea, desde un punto de vista psicológico, las secuelas que va a padecer esa persona van a ser mucho peores si la frecuencia es diaria y si la duración es mayor de un año. Porque claro, no es lo mismo un trauma que se vive en un momento puntual que un trauma complejo, larvado, día tras día, pum, 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 pum. 43,8% más de un año padeciéndolo cuando hablaron con nosotros. Y el 62,3% diariamente. Impresionante estos datos, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las consecuencias, detectamos que el 60,5% muestran, como es lógico, problemas psicológicos. Hay una comorbilidad que es lógica, que se está planteando. ¿Por qué? Porque son efectos colaterales de estar viviendo esto, ¿no? Sentimientos de ambivalencia y contradictorios hacia el agresor. Se detecta un empobrecimiento de las relaciones personales de la menor víctima en el 9%. Y bueno, voy a pasar por... Pues bueno, sí me parece importante hacer un pequeño señalamiento en relación al tema de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, como sabéis, es transversal a todos los tipos de violencia que están sufriendo los menores. A todos. Y en el caso concreto y específico de la violencia de género, es terrible el cómo, en un momento determinado, un adolescente que ha roto la relación, que intenta alejarse de su agresor, está siendo controlada de forma permanente a través de un WhatsApp, porque sabe a la hora que se ha conectado, a la hora que lo ha dejado de hacer, a través de las redes en las que ellas confían y le han dado las claves previamente de sus redes sociales, etcétera, etcétera, y supongo que conocéis cientos de casos, situaciones que se están viendo, que estamos viendo en el día a día, en el que la violencia de género y las nuevas tecnologías se convierten en muchas ocasiones en un marco. Hoy me preguntaba una trabajadora social experta, pero sobre todo madre
de hijos y me dice, ¿cuál es la clave? ¿A qué edad debemos nosotros de dar un teléfono móvil a nuestros hijos? Bueno, pues yo no creo eso. Mira, te voy a decir por qué. Yo creo que la respuesta es la siguiente. No hay dos niños iguales. Aún hay algunos hay niñas y niños que son más maduros unos que otros y no podemos cortar. Entonces, pero, ¿cuándo dejarías tú que tu hijo entre y salga de casa y porque confías en él? En ese momento le puedes dar un teléfono móvil y no antes. ¿Por qué? Porque hay una moda extendidísima en el que... ¿Perdón? Bueno, luego si quieres en el coloquio lo discutimos. Luego lo discutimos. Somos tan íntimos amigos que nos podemos cortar sin necesidad de que nos enfademos. El momento de la confianza es soltar el teléfono móvil. Eso es todo. Luego lo hablamos. Bueno, y por terminar, deciros que Fundación ANAR ha desarrollado un programa que está dando unos resultados buenísimos, que ha ganado el reconocimiento de UNICEF, Naciones Unidas, por ser un ejemplo de participación infantil en la defensa de los derechos del niño y que está, como digo, dando unos resultados extraordinarios en 18 centros escolares en los que estamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esos centros escolares? Un proyecto que hemos llamado Buen Trato. Buen Trato en una palabra unida que pretende ser opuesta al maltrato. Y que lo que quiere es precisamente poner en positivo que nuestros jóvenes tienen la capacidad de hacer las cosas bien, pero hay que formarles y hay que transmitirles esa formación de forma apropiada. ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué consiste el proyecto del Buen Trato? Pues básicamente lo resumo en 2 palabras. Lo que hacemos es que nuestras psicólogas van a hacer unas dinámicas, eligen algunos voluntarios, los voluntarios son ellos mismos los que deciden que quieren participar, se les entrena en una serie de dinámicas en las que se les está, a través del juego y a través de la reflexión, se está tratando de interiorizar los diferentes tipos de violencia que existen, no solamente la violencia machista, sino también la violencia ascendente, la violencia que viven el bullying en las escuelas, etcétera, etcétera, la violencia hacia los padres, hacia los profesores. Y el objetivo es que ellos, después de haber interiorizado eso, de forma totalmente creativa, reproduzcan a sus compañeros lo que han aprendido. Y ahí nos salen auténticas maravillas. Cuando digo auténticas maravillas es que no es lo mismo que yo llegue a una charla y a un centro escolar y te lo cuente, y que venga un adolescente o una adolescente que es un año mayor que tú y que habla tu idioma y que se expresa tal, y encima que te canta un rap, que ha hecho un videoclip, o que ha hecho una poesía, o que ha hecho una obra de teatro, etcétera, etcétera. Al final se produce una formación en cascada en el que el conjunto de la comunidad educativa, porque también implicamos a los padres, también implicamos a los profesores, son conscientes de lo que es el buen trato y además lo promueven en el centro escolar. Hace poquito, con el desgraciado caso de bullying que hubo, conocéis, que una niña que se tiró por la escalera. Sí, vinieron estudiando a los diferentes centros escolares para ver si existía o no, y los centros donde está el buen trato puesto en marcha, para nosotros fue un orgullo de que desde la propia inspección educativa nos llamaron para decirnos que qué es lo que estábamos haciendo, que estaban dando estos resultados y que nos estaban recomendando, ¿no? Y porque no lo estamos haciendo nosotros hemos plantado la semilla, pero son ellos mismos. Y luego les reunimos a final de año en un gran foro de jóvenes, en los que reunimos a más de 100 jóvenes de los diferentes centros escolares, los voluntarios, para que piensen cómo van a seguir trabajando al año siguiente y para que nos cuenten cómo quieren hacerlo. Y es, como decía, unos resultados de los cuales estamos francamente orgullosos. Os quiero poner un vídeo de 3 minutos en el que se habla de este buen trato y un vídeo que han hecho ellos como ejemplo de esta parte creativa que va sobre la violencia de género, para que podáis ver como ejemplo. La violencia solo genera más violencia. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti.
El proyecto del Buen Trato de ANAR y del Foro de Jóvenes promueve escuchar la voz de los niños y adolescentes con la intención de apoyar la Convención de los Derechos del Niño. En ese artículo número 12, en el que habla que los menores tienen derecho a ser escuchados. Empoderarlos para que fomenten valores como la empatía, es saber ponerse en el lugar del otro. Las normas son unas reglas necesarias. prácticamente sentido común. La escucha es No solo oírlo, sino comprenderlo y procesarlo. el proyecto del Buen Trato es una pirámide de información. Han venido a nuestro colegio un grupo de psicólogas de la Fundación ANAR y nos han impartido los conocimientos sobre el buen trato y el maltrato. Y luego nosotros hemos preparado algunos trabajos para poder explicar estos mismos temas a otra clase, a otros chicos de nuestra escuela. Por eso el Buen Trato es un proyecto puntero en España. Tenemos que agradecer la colaboración de Fundación SM, a la Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid. El número de beneficiarios de este programa es en total de 1.639 beneficiarios directos. La culminación ha sido el Foro de Jóvenes, 3 días de trabajo en los que han, primero, escuchado a especialistas. El buen trato en las redes sociales es respetar los derechos de los demás. El buen trato se forja en el respeto, en la empatía hacia el otro y sobre todo en el cariño. Solo si hay igualdad vamos a empezar a barrer la violencia a todos los niveles. También hemos ofrecido 2 talleres creativos. Uno de plástica. Creo que la creatividad está muy dejada de lado en cualquier centro. Queríamos representar la violencia en las aulas, siendo un profesor indefenso ante los alumnos. El segundo taller ha sido un taller de rap. No tenemos demasiados espacios en los que poder expresarnos. Más que aprender a rapear, lo que hacemos es encontrar otro foro más en el que discutir y debatir sobre el tema de la violencia. Para terminar el Foro de Jóvenes, los chavales han realizado una presentación. Nos ha mucho ilusión que hayáis venido a escucharnos y es muy importante grabar porque tenemos muchas cosas que queremos compartir. Vosotros sois el presente, pero también sois el futuro. No entendemos cómo una persona puede llegar a maltratar, humillar y tratar como un objeto a otro ser humano. La violencia genera violencia. Tenemos una trama de prevención del trabajo y del futuro. Las drogas destruyen familias. En todos los lados de lo que hacemos hemos promover el buen trato. Felicidades. Y ahora voy a poneros como ejemplo, os voy a poner como ejemplo un vídeo que han hecho ellos mismos, que hicieron las chicas, precisamente relacionado con la violencia de género.
Bueno, ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención. Me parece interesante poner este ejemplo también para que vieseis lo que son ellos capaces de hacer para identificar los diferentes tipos de violencia. Y nos pasamos. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve porque yo creo que lo mejor que me damos con y luego ya haga mi intervención para cerrar las jornadas. Nada, como responsable de juventud de la Junta de Extremadura, a mí es algo que me preocupa un montón, igual que al presidente, igual que a toda la Junta de Extremadura y a los responsables políticos y políticas, nos preocupa un montón este tema, ¿no? Creemos que, yo lo que digo siempre, ¿no? Hay un salto generacional. Parece ser que los menores de 25 años, 26 años se han olvidado o no los hemos sabido educar convenientemente en la violencia de género. Y nosotros desde el Instituto de la Juventud lo que vamos a hacer es prevenir y sensibilizar la violencia de género. Estamos en pleno desarrollo de un plan, que es una de las medidas del presidente, que presentó ante notario antes de las elecciones y que están dentro de la agenda del cambio. Este plan es el plan de prevención y sensibilización de violencia de género y estamos directamente trabajando con las asociaciones de mujeres y cualquier colectivo que tenga algo que aportar en materia de violencia de género y de manera transversal, porque es un tema que afecta a todos los estamentos de la Junta de Extremadura, no solo a la juventud, ¿no? Nuestra tarea es empezar a prevenir para que esto no se enraice de una manera tan brutal como estamos viendo, ¿no? Que los jóvenes y las jóvenes empiecen a identificar comportamientos de violencia de género. Creemos que es fundamental educar. Y hay que atajarlo por 3 ámbitos y por 4 ámbitos que lo vamos a encaminar, ¿no? Luego ya más adelante, cuando haga intervención para el cierre, lo expondré. Pero lo que yo creo que es importante es que ya hagamos una charla coloquio para que más bien yo empiece a escuchar, ¿no? Es muy importante que no solo hable yo y diga mi opinión y el plan político y demás, sino que ya lo vengo aquí y lo que más me interesa es escuchar, ¿no? Que hagamos los políticos una escucha y los políticos una escucha activa. Y hay una cosa muy importante que también tenemos que hacer, que lo has comentado de Jamil, creo que es muy importante empezar a educar en inteligencia emocional y inteligencia social. Al final nos dedicamos mucho a formar a los alumnos en materias, que es muy importante, pero tenemos que empezar a formar a los alumnos y a las alumnas en inteligencia emocional e inteligencia social, porque si no nos veremos muy perdidos en estos temas, ¿no? Yo por mi parte en este tema ya de la ponencia yo creo que lo más importante es que me penetren en el público. Poco más que decir, luego ya en la intervención final pues haré algún comentario que otro, ¿no? Perfecto. ¿Alguno desea hablar, comentar algo? ¿Nadie quiere intervenir? ¿Ninguno tiene...? Yo. Aparte de la de tu mujer 24 horas, te estaba esperando. No. Como ya estuve aquí ayer... Sí. Hombre, tú puedes ser bienvenida siempre. Qué piropo, ¿eh? Bueno, yo creo que dar las gracias al primer ponente, también al resto, más conocimiento de la asociación ANAR, pero quizá me ha llevado a comprender y a entender que lo que él hace, la capacidad que tiene de llegar, es la gran solución o puede ser el gran arma de poder prevenir y de poder intervenir, ¿no? Quizá esa dinámica que no conseguimos o algunas personas cuando nos hablamos con los adolescentes que parece que les estamos dando la charla igual que su padre, su madre y todo el resto de personas, ¿no? Entonces le agradezco muchísimo, porque algún caso tengo ahora, agradezco muchísimo el trabajo que está haciendo ANAR, porque también después de estar buscando por unos o 2 o 3 casos que llevo investigando, pues creo que no ando perdida, que era un poco mi línea de trabajo, que ayer hablaba con una compañera de trabajo. De verdad que muchísimas gracias por no haber coincidido antes o por no haberme metido en las páginas a lo mejor adecuadas, ¿no? Pero bueno, había ido por un poco más la investigación y darles las gracias. Parece que a mí tú me has escuchado una cosa, y yo creo que a todos, y todos lo pensáis. Cuando yo celebré las bodas de oro de derecho, o sea que ya debo ser muy viejo, las bodas de oro son 50 años, o sea que la juventud está aquí, no está en otro sitio. Una de las cosas en la mesa que estábamos, recordando mi jote, pues hacía gente, no la había visto yo, pues desde que terminé la carrera, o sea que casi. Y todo el mundo nos coincidimos lo mismo. Nos acordamos de los profesores, no que queríamos, sino que éramos conscientes que nos querían. El truco, que no es truco, para los adolescentes y para los jóvenes, en el tema de violencia de género o cualquier género, y en este es primordial,
es que ellos se den cuenta de que les queremos. Que cuando nos enfrentemos con ellos les hablemos, digan, este me quiere. Y eso es recordar lo que nos ha pasado a nosotros cuando éramos incluso pequeñitos. No sabíamos por qué, pero aquel era el profesor que nos quería. Tienen que sentirse queridos, porque en ese momento reaccionarán ante un tema que les abruma, que les pesa, que no saben resolverlo, que oyen hablar, hoy otra muerte, ayer otra muerte, pasado otra muerte, decir, ¿qué tal? Que se sientan queridos, porque cuando uno se siente querido es capaz de hacer lo que sea. Y con lo cual, uno es cuestión de poner el corazón y ofrecérselo. Lo digo hablando de padres, educadores, no hay otro secreto, yo no lo he descubierto. Y a nada tampoco, porque yo lo que le voy a meterme después, me parece muy las diapositivas, hay una ternura en el teléfono de Anar absolutamente extraordinaria, ¿eh? O sea, yo he oído cómo atendían un adolescente, una en este caso, había una ternura por teléfono, que ya es difícil, ¿eh? Que se sientan queridos y los sacamos del pozo. Igual diría con las mujeres maltratadas, pero me da lo mismo, que no hay otro secreto, porque como la violencia es no respeto al amor, no respeto a la libertad, en cuanto vean que nosotros respetamos la libertad porque les queremos, salvaos. O sea, a veces es difícil. ¿Alguna pregunta? Aquí, la de Centro Mujer, yo quiero que pregunte. Bueno, me perdonas que los nombres... Uy, a mí es difícil hacer. Centro Mujer. O sea, de la casa de la mujer, ¿qué hablo de? Sí, buenas noches. Yo soy mamá de 2 adolescentes y educadora infantil. Cada una. Yo tengo miedo porque los dos adolescentes me han venido contando historias de íntimas amigas desde pequeñitos. He tenido la suerte de que me lo han contado y he podido asesorarlos. Y hoy, con lo que ha pasado en el coche, nada más montarse, me lo han vuelto a comentar. Y mamá, ¿y qué hacemos? ¿Y nosotros qué hacemos? Me decía. Digo, y no es cierto que en WhatsApp se hable, se lo suelen contar las niñas y niños que tienen problemas de violencia, se lo suelen contar a su íntima amiga, porque sabe que no le va a fallar. Y la íntima amiga le cuesta trabajo, se siente impotente de contarlo a un adulto, a un teléfono, porque está fallando a la otra amiga. Es difícil asesorar a tus hijos en eso, pero hay que prepararlos para que denuncien. Tanto al amigo íntimo es donde más se hace al amigo íntimo, y el que se siente maniatado es el amigo íntimo. Lo digo por 2 casos que he tenido que ir al centro donde ellos están estudiando, a hablar con el director para que denunciara la situación de la charla o que la observaran y a ver cómo se podía hacer, porque claro, era muy difícil hacerlo. Que estemos muy pendientes de cómo asesorar a esos adolescentes a que denuncien, proporcionarles los padres, es que es muy impotente, es mucha impotencia y explicárselo a ellos. Y porque se sienten amarrados, se sienten mal. Yo me siento muy impotente ante esas situaciones. Yo creo que tenemos que empoderar a las jóvenes y a los jóvenes en comportamientos para saber tanto identificarlos como una vez que los identifiquen, cómo reaccionar a esos comportamientos. Yo, Marilé la conozco de hace tiempo. Marilé estaba en la firma de igualdad de la Universidad de Extremadura. Me puse en contacto con ella cuando era delegado de la Universidad de Extremadura porque el defensor universitario me comentaba que había comportamientos de violencia de género en la universidad que los universitarios y universitarias, que ya son mayores y bastante mayores, no de personas adultas, en teoría, no sabían identificar estos comportamientos y bueno, pues iban directamente al defensor universitario cuando tenemos una oficina de atención al estudiante en la universidad y una oficina de igualdad. Me puse en contacto con ellas, con Marilé y con Beatriz y intentamos diseñar una charla, taller, para que los delegados de clase supiesen identificar comportamientos de violencia de género. Es importantísimo empoderarlos en estos comportamientos, porque al final, cuando detecten estos casos que se cuentan entre sus amigos y amigas, directamente ellos sabrán reaccionar, porque además, cuando hablan entre iguales, no tiene nada que ver cuando se lo cuenten una... No podemos ir a los institutos y a los colegios
a contarles esto, como decía José Antonio, con un vestidos de policía. No podemos, y al final no vamos a solucionar nada. Si me permites, simplemente quería matizar una cosa que has comentado tú antes, y es que tiene que ver justamente con dar la formación apropiada en ser competente emocionalmente. Y es que no nos damos cuenta, pero ¿quién nos ha dado a nosotros formación? O sea, esa es la gran pregunta, ¿no? Es decir, si te vas a un centro escolar, los profesores quieren hacerlo bien, pero a ellos ¿quién les ha dado formación en inteligencia emocional? Y sin esa formación apropiada e interiorizada, ¿cómo voy a ser un ejemplo? ¿Cómo voy a conseguir ser un ejemplo apropiado? No identificamos modelos, a veces sabemos que las cosas están mal, pero tampoco sabemos cómo actuar. Yo, o sea, francamente, a esto que comentaba, perdona, que has comentado tú antes, eres madre sobre todo y también educadora, yo te diría, por eso pusimos el teléfono ANAR del adulto y la familia, o sea, está ahí para que cuando tengáis dudas sobre cualquier cosa que pueda, pues saber que al otro lado vais a ser atendidos por psicólogos que están especializados en esto y que además van a explicar los recursos que hay y los pasos que se tienen que dar, y los abogados explicaros al punto de comprensión apropiada las leyes que hay para que, bueno, sepamos cómo tenemos que actuar en todo momento y que no os sintáis solos. Pero vamos, yo creo que la prevención es la clave. O sea, si de verdad queremos erradicar la violencia de género, no es nivel asistencial. Tenemos que dar formación en las escuelas, y cuanto más pequeños los